La alabanza y la adoración siempre es importante. Siempre a una lectura bíblica es importante que preceda una adoración, una alabanza que sea única y exclusivamente al nombre y a la persona de Dios. Vamos al libro de Efesios en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 8. Fíjese que este versículo es muy conocido en aquellos que creemos en la gracia del Señor. Vamos a leerlo. 2:8 Efesios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mire, los estudiosos nos han enseñado o enseñan que hay dos tipos de fe. Una fe humana, o sea, con la cual usted nace. Usted puede decidir, porque es un acto volutivo, creer en quien usted decida. Puede creer en una persona, puede creer en un sistema de gobierno, puede creer en X cosa o en X persona. Incluso esa fe humana puede estar dirigida hacia Dios. Pero esa fe no es la que nos beneficia. La que nos beneficia es esta. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando dice esto, se refiere a la gracia y se refiere a la fe. La fe es un fruto y la fe es un don, eso nos enseña la Biblia. Esa es la fe que nos ayuda para salvación. Pero mire, es bien importante que aprendamos a leer verdades completas para que podamos enseñar verdades completas. De repente enseñamos verdades a la mitad. Mire, el versículo 2:8 y el 9 dice que no por obras para que nadie se gloríe. Pudiéramos decir que si yo creo es suficiente para ser salvo. En parte es cierto, pero en parte no. Y ahorita le voy a dar el porqué. Primero, la gracia es como una extensión de la misericordia de Dios. La gracia vino por medio de Jesucristo el Señor. Pero la fe no es la que te da la salvación. La que te da la salvación, fíjese, dice, porque por gracia sois salvos. La gracia es la que te da la salvación. Pero el medio para entrar a esa gracia es la fe. Y esta fe tiene que ser dada por el Espíritu Santo. El versículo 9 dice con claridad, no por obras para que nadie se gloríe. Pero fíjese, hablamos de verdades completas. La Biblia nos enseña del cielo y el infierno, del bien y del mal. La Biblia nos enseña del alfa y la omega, el principio y el fin, la obediencia y la desobediencia. Verdades completas. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2, que está delante de Hebreos. Santiago 2, versículo 24, dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Romanos 5:1 dice, justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo. Pero aquí dice, vosotros veis, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Una verdad completa es esta. Lo que nos enseña estos pasajes bíblicos. Romanos 2:8, Romanos 2:9 y Santiago capítulo 2, versículo 24. Tratando de hacer una hilación correcta, muy sencilla, ¿sí? La gracia es la que nos da la salvación. El medio es la fe, pero no la fe de hombres. Es una fe que tiene que ser provista por Dios por medio de su Santo Espíritu, porque la fe es un fruto y es un don provistos por el Espíritu de Dios. Pero debemos entender lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, las obras
es algo inherente a la fe. Inherente es inseparable, o sea, la fe y las obras, decimos coloquialmente, va junto con pegado. Es una misma situación. Yo creo, inmediatamente al momento de creer, tengo que actuar. ¿Se acuerda el pasaje de Hechos? Cuando está un paralítico que se sienta en el templo, en la puerta que se conoce como la Hermosa. Dice que cuando iba Pedro y Juan, es Hechos capítulo 3, versículo 6, si no me equivoco, dice que lo ponían allí sus familiares para que pidiera limosna. En eso va entrando Pedro y Juan. Y él, el paralítico, el cojo, creo que es un cojo, le dice, oye, dame limosna. Pedro le dijo, míranos. Y el hombre se les quedó viendo. Pedro dijo, no tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Analicemos un poquito las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Dónde ocurrieron los hechos? En el templo, llamado La Hermosa. Jesucristo, el Señor Jesucristo, ¿cuántas veces no pasó por allí? Mi pregunta es, ¿por qué el Señor Jesucristo no lo sanó? ¿Por qué Dios tuvo que utilizar a Pedro y a Juan para que este hombre fuera sanado? Algo muy sencillo. Jesucristo, sin dejar de ser Dios en su condición de hombre, mire, Dios, Jesucristo se despojó a sí mismo, tomó forma y condición de hombre. Sin dejar de ser Dios, Jesucristo estuvo confinado, por decirlo así, a un itinerario. ¿Qué es esto? Jesucristo no hizo más, pero tampoco hizo menos de lo que el Padre le había indicado que Jesucristo hiciera. Y esta obra no la tenía que hacer el Señor Jesucristo, la tenía que hacer Pedro. Obviamente sabemos que es Dios el que hace todas las cosas maravillosas. Se deduce que es Dios el que utilizó a Pedro, pero esta es una obra que le competía a Pedro y a Juan realizar. Y así fue. ¿Por qué? ¿Se acuerda de esa cita que dice que Dios preparó obras, buenas obras, para que nosotros las cumpliésemos? Antes, desde la fundación del mundo, Él ya las tenía predestinadas. ¿Qué es esto? Usted y yo tenemos que cumplir obra 1, obra 2, obra 3, obra 4, obra 5, etcétera, y etcétera, y etcétera. Y debemos preocuparnos, pero también debemos ocuparnos por cumplir las obras que tenemos que realizar en el nombre de Jesucristo. Un ejemplo muy sencillo. La Biblia dice que hagamos justicia al huérfano. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. A ese huérfano, la vida debió haberle provisto un papá y una mamá. Por X razón no se los dio. Lo justo es que ese huérfano tenga un papá y tenga una mamá. No los tiene. Usted tiene que convertirse en su papá y tiene que convertirse en su mamá, porque eso es justo. Darle a cada quien lo que le corresponde. A ese huérfano le corresponde tener un papá y tener una mamá. Y si la vida no se los proveyó, usted, una persona que ha creído en Jesucristo, necesita hacer buenas obras. Una iglesia se califica su cristianismo en las obras de misericordia que ésta tiene, no en las predicaciones. No estoy diciendo que sea malo predicar, no, es necesario predicar, es necesario evangelizar, pero también ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revestirnos de obras de misericordia.